realmente en nuestra clase creo que ya estamos la mayoría, ya se están uniendo, ya estamos creo que la mayoría ya. Porque somos 15, 17, más o menos 16, 17 compañeros somos los que estamos. Bueno, buenas tardes para todos. Oficialmente iniciamos nuestra primera clase de Introducción a la Economía. Mi nombre es Abel Miño. Soy profesor de la Universidad Nacional de Itapúa ya hace más de 20 años. Creo que estoy entre los profesores más antiguos de la Universidad Nacional. Algunos de sus profesores en el futuro, que una vez que usted ingresen, inclusive fueron mis alumnos también, que hoy en día ya están enseñando. Estoy en materias de economía, en contabilidad también, y también enseño en otras universidades del sector privado. Bueno, en el probatorio estoy hace más de 15 años, solo en el probatorio, ¿verdad? Y en la facultad, como le dije, ya 20 años que estoy enseñando. Bueno, el libro que nosotros manejamos hasta el año pasado era el libro de Francisco Mochón y sigue siendo, yo me fijé en el programa, seguimos teniendo el mismo programa, no cambió la bibliografía. Por ahí se actualizan, ¿verdad? Los libros se van incluyendo informaciones nuevas, pero el contenido básicamente es el mismo. Ese libro que ustedes, yo no sé si alguien pudo acceder a este libro, Francisco Mochón es nuestro libro de cabecera para el probatorio, por lo menos en la materia de introducción a la economía. No sé si alguien ya accedió a ese libro, pregunto. Sí, profe, yo ya tengo. Excelente. ¿Vos cómo tenés, forma física o en PDF? Forma física. Excelente, espectacular. Hay muchos de esos libros. Yo les cuento que por ahí, por cerca de las librerías, la fotocopiadora que están cerca de la universidad, yo por lo menos recuerdo que el año pasado los alumnos accedían. Hay un libro que es el resumen que está en base al programa inclusive. O sea que el costo sería mucho menor, ¿verdad? Sería lindo acceder al libro completo porque un libro es una inversión, pero para aquellos compañeros que por ahí quieran un poquito reducir los costos, sé que hay una fotocopia del resumen del libro de Francisco Mochón en base al programa. Es más, inclusive algunos alumnos me mostraron que en la primera página de esa fotocopia, de ese folleto, está inclusive anexo también el programa de introducción a la economía. O sea que le va a servir muchísimo. No sé, la verdad que no recuerdo cuánto era, pero no creo que sea mucho tampoco. Bueno, nuestra unidad 1 hace referencia a los fundamentos básicos de la economía. Y yo siempre empiezo la clase en Yo soy la economía hablando del concepto, porque la primera parte es netamente conceptual. Me he adelantado un chiquitito también al tiempo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer ahora en este semestre? Es el cursillo de admisión. El cursillo de admisión no es simplemente un mero requisito para ingresar a la universidad, sino que, como le dije a usted al comienzo de la clase, es la base de todas las materias que vendrán posteriormente a su ingreso. Por eso tienen que ingresar, no, ¿cómo les puedo decir en el término popular? No raspando nomás, no así ingresar de suerte nomás, sino tienen que ingresar con un buen contenido en cuanto a los conocimientos, para que cuando vengan las otras materias ya de los cursos regulares les sea menos difícil el aprendizaje. Por ende, si ustedes ingresan con un conocimiento muy light del contenido de cada materia, cuando tengamos las materias regulares, obviamente le va a ser más dificultoso. Bueno, ¿qué materias van a venir después de introducción a la economía una vez que ustedes ingresen? Van a tener, por ejemplo, teoría económica. Teoría económica ya es una materia que se basa netamente dentro de lo que sería el precepto científico. Ahí van a tener que aplicar conocimientos económicos. Por ejemplo, van a desarrollar el análisis de gráficos. Ya estamos hablando de casos específicos de la economía, comportamientos del mercado, por ejemplo. Luego, en el siguiente semestre, una vez que pasen esa materia de teoría económica, van a tener microeconomía. Microeconomía estudia la economía, pero desde un punto específico, desde unidades específicas de la economía. Por ejemplo, el análisis del comportamiento del consumidor o del productor o de ciertos sectores productivos. Cuando pasen esa materia, van a toparse con macroeconomía. Y macroeconomía estudia la economía, pero desde un concepto general, global, ya en su amplio espectro. Entonces, hasta la mitad de la carrera, ya sea para los chicos de contabilidad o de administración, van a tener economía. Así que
Lo único que le queda, señores, es tratar de comprender esta materia ya de entrada, para que toda esta materia que le acabo de citar les sea mucho más fácil el aprendizaje. Bueno, ¿alguien que quiera hacer una preguntita hasta acá? ¿Alguien que por ahí algo? Ustedes no duden, si hay alguna pregunta, no se preocupen. Paramos la clase, tratamos de responder y avanzamos. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Bueno, perfecto. Creo que hasta ahora está todo claro. Bueno, voy a lanzar una pregunta. Esta clase tiene que ser participativa, señores. Si bien la asistencia, creo que, no sé muy bien todavía, creo que no es de índole obligatoria, pero eso queda en la responsabilidad de ustedes. Es sencillo. La clase, asistiendo a la clase, participando en la clase, teniendo el material, como dijo hoy por ejemplo la compañera, el alumno aprende y es efectiva su clase y su tiempo también. Ahora, si no asistí a clase y solamente aparece tu nombre nomás en la pantalla, ¿verdad? Y yo me estoy, qué sé yo, viendo una película, evidentemente es tiempo perdido y al fin y al cabo el que va a pagar las consecuencias es el alumno otra vez, porque en esa condición es muy difícil avanzar de semestre. Y como le dije, a medida que vamos avanzando el semestre se van haciendo más dificultosas las materias. Bueno, ¿quién me puede decir un concepto de qué es la economía? Porque al fin y al cabo nosotros vamos a estudiar economía. ¿Qué es economía para ustedes? ¿Alguien que me pueda decir un concepto? De a uno, no se peleen, de a uno no. ¿Quién maneja un concepto de economía? ¿Qué es la economía? A ver. Es una ciencia ¿Sí? que estudia la forma de administrar algunos recursos. Correcto. Perfecto. Exactamente, muy bien por Lovera, ¿verdad? Sí, profe. Excelente, excelente. Es cierto lo que dice la compañera. La economía es una ciencia. La ciencia A ver, Mario, te escuchamos. la ciencia que estudia la escasez, puede ser. También, perfecto. Muy bien por los compañeros. Vamos a ir ordenando por parte y vamos a tratar de desmenuzar el concepto. La economía es una ciencia, partimos de lo que dice la compañera, es correcto. La economía es una ciencia que estudia la manera más efectiva de administrar los escasos recursos para tratar de satisfacer las necesidades del ser humano. Es el concepto de economía universal. Ustedes pueden ir a los países más desarrollados y el concepto es el mismo que en los países en vías de desarrollo. Es el mismo concepto, es un concepto universal. Repetimos, la economía es una ciencia que estudia la manera más efectiva posible de administrar los escasos recursos para tratar de esa manera satisfacer las necesidades de la sociedad o del ser humano. Vamos a tratar ahora de desmenuzar por partes. ¿Por qué es una ciencia? ¿Por qué la economía es una ciencia? Ustedes están estudiando ciencias contables y están estudiando ciencias administrativas. ¿Se dan cuenta? Hay otros compañeros que están estudiando ciencias de la medicina, ciencias médicas, por ejemplo. Otros están estudiando ciencias jurídicas. Ahora, ¿por qué siempre tiene la palabra ciencia delante, verdad? Porque para que algo sea científico, tienen que tener un conjunto de cosas, por ejemplo. Tienen que tener principios, fundamentos, leyes, pruebas, conceptos, análisis. Y todo ese conjunto de cosas hace que algo sea científico. ¿Cuál es la diferencia entre algo científico y algo empírico? Algo empírico es algo que vos haces y lo haces en forma repetitiva, lo aprendés por en forma repetitiva. En cambio, cuando es algo científico y implica una introducción de un concepto, implica la deducción de algo, la formulación de hipótesis y la comprobación de eso. Entonces ya tiene un fundamento, eso lo hace científico. Igual, por ejemplo, como las ciencias matemáticas, las ciencias jurídicas, las ciencias políticas, todo aplican el mismo concepto. Bueno, entonces, partimos. La economía es una ciencia, porque también está compuesta de muchos principios, leyes, teorías que ustedes van a estudiar a lo largo de su carrera. Ahora, ¿para qué ese conjunto de cosas que le hace la economía una ciencia? Todo solamente radica en tratar de ver cómo podemos administrar, como dijo hoy la compañera, cómo podemos administrar los escasos recursos. Ahora, ¿cuáles son los recursos que dispone o de lo que trata o habla la economía? Son tres.
Hablamos de capital, tierra y trabajo. Esos son los tres recursos que la economía trata de administrar como algo científico. ¿Capital qué es? El recurso que nosotros le denominamos capital. Capital es todo aquel bien que fue necesario también de recursos financieros, dinero, para ser creado y que a su vez va a generar producción otra vez. Por ejemplo, una herramienta, una máquina, una fábrica, un camino, una ruta. ¿Por qué el camino podría ser un bien de capital? Porque para hacer un camino que conecta un pueblo con otro pueblo se necesitó recursos financieros. Y ahora, ¿y para qué se hace el camino? ¿Se hace por hacer nomás? No, porque sobre ese camino se va a trasladar un camión que lleva mercadería, se va a trasladar personas que van a trabajar, personas que van a estudiar, y eso es parte de la economía, eso es parte de la producción. Si no había ese camino, no iba a haber comunicación entre un pueblo y otro, entre una localidad y otra. Y no iba a haber esa circulación, ese tráfico de personas y de mercaderías o de producción que a su vez genera otra vez un crecimiento de la economía. Ese es un bien de capital. También tenemos tierra, el otro recurso o factor, porque también se le dice recurso o factor. Tierra, ¿qué quiere decir? No estoy hablando específicamente a la tierra en sí, ¿verdad? En forma tácita, ¿verdad? Sino tierra me refiero a todos los recursos que puede utilizar la economía que provenga de la naturaleza. Por ejemplo, Paraguay es un país tremendamente rico. Por ejemplo, disponemos de una superficie de tierra muy fértil. Gran parte de la región, obviamente, oriental del Paraguay se utiliza para lo que es la parte agrícola, y la otra región, por ejemplo, la parte ganadera, y eso genera mucha economía. ¿Qué otro recurso natural o denominado factor tierra posee el Paraguay? A ver si ustedes pueden citar, el cual lo hace muy rico en cuanto a su economía. La represa puede ser. Exactamente, eso es cierto. Muy bien por el compañero. Las represas. En realidad la represa en sí, no. La represa en sí es un bien de capital, pero lo que le hace importante a la represa es ese recurso natural, ese factor natural que es el agua. Ahora, fíjense lo peculiar de nuestra economía y lo interesante también. ¿Será que, o sea, vamos a analizar dos economías? Por un lado, la economía paraguaya, la nacional, y por ejemplo, una economía como la norteamericana. Voy a hacer una pregunta que obviamente cae de maduro al responder, pero bueno, es para llevar al ejemplo más. ¿Cuál a ustedes les parece la economía más desarrollada? ¿La norteamericana o la nuestra, la nacional? ¿Cuál les parece más desarrollada? La norteamericana. Claro, toda la vida. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es inmensamente mucho más grande que el de Paraguay. Ahora, fíjense una cuestión muy interesante. Estados Unidos puede tener 50 represas, puede construir 50 represas como Yacyretá, como Itaipú. ¿Por qué no las hace? Porque no es porque no disponga de recursos financieros para crear esas represas, pero lo que vos necesitas es el recurso natural. O sea que Paraguay fue bendecido por la naturaleza y tenemos ríos el río Paraná, que es un río muy caudaloso, tiene una correntada muy fuerte. Entonces esa correntada, esa pendiente, esa caída hace que el agua corra muy fuerte. Por lo tanto, es interesante para crearse represas que puedan contener el agua y generar esa fuerza de agua que mueva esa turbina, y obviamente que esa turbina genere electricidad. A lo que voy es, Estados Unidos puede fabricar la represa, puede crear una represa, pero no puede generar el recurso natural que genere la electricidad. O sea, no puede inventar un río caudaloso, a lo que me estoy refiriendo. Pero por otro lado, Estados Unidos tiene otros recursos naturales que, por ejemplo, nosotros por lo menos oficialmente todavía no lo tenemos, que es, por ejemplo, el petróleo. Paraguay carece de petróleo y Estados Unidos sí tiene petróleo. Entonces, ese es un recurso natural de que ellos disponen, por ejemplo. Hay otros países que son áridos, que son desérticos, y hay otros países como el nuestro, por ejemplo, que tiene gran parte de su superficie terrestre fértil para la agricultura o su efecto para la ganadería. Ese es un recurso natural también. Bueno, citamos recursos de capital o factores de capital, recursos o factores tierra o naturaleza, y ahora vamos al tercer recurso, que es justamente el trabajo. A ver, ¿quién me puede decir a qué referencia hace el trabajo? ¿A qué nos estamos refiriendo? A ver si alguien quiere participar. Dijimos. La mano de obra puede ser, profe.
Exactamente, muy bien por el compañero, la mano de obra. Y ahí hay un Profe, ¿sí? ¿Te escucho? acá en el grupo de WhatsApp los compañeros dicen que están esperando a que el anfitrión permita para ingresar. Sí, ya lo admití, ya había 3 compañeros que estaban, sí, ya están admitidos. Acá dice que se están admitiendo. Ah, bueno. A veces tarda un chiquitito nomás, pero Ah, sí, ya se están admitiendo. Acá ya confirmo que están entrando en el grupo. Bueno, muy bien por el compañero. Vamos a repasar. La economía es una ciencia que estudia la correcta administración de los escasos recursos. ¿Cuáles son sus recursos? Capital, tierra y trabajo. Capital es todo lo que fue creado por el ser humano para que genere producción. Un camión que lleva la mercadería es un factor de capital. Una fábrica, una herramienta, esta computadora que estamos utilizando ahora para poder transmitir conocimiento también es un bien de capital. Bueno, ¿qué es el factor o recurso denominado tierra? Es la naturaleza. Todos los recursos que puedan provenir de la naturaleza, ya sea la fuerza del aire, que genera una energía eólica, la fuerza hidroeléctrica, como dijo el compañero, que es la fuerza que podemos utilizar del aprovechamiento de la fuerza del agua, la propia tierra para el cultivo, para la producción, los minerales, por ejemplo, el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el factor trabajo. Como dijo el compañero, la mano de obra. Es un factor tremendamente importante. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que uno de los recursos o de los factores que hacen rico al Paraguay es su población? ¿Y por qué su población? El 70% de la población del país es gente joven. ¿Y qué tiene interesante eso? Es que la mano de obra joven es la mano de obra que tiene mayor vitalidad, que puede generar mayor activo, mayor productividad. Pero, inclusive eso se traslada a lo que sería un dato a nivel sudamericano. Sudamérica o América del Sur es un continente poblado por gran parte por gente joven. A diferencia de Europa, por ejemplo. En Europa hay según los últimos censos, hay una mayor cantidad de gente grande. Y acá hay una mayor cantidad de gente joven. Ahora, ¿pero a cuál de ustedes les parece que es el continente más rico, económicamente hablando, o económicamente más desarrollado? ¿Europa o América del Sur? Europa. Europa. Yo coincido también con el compañero de Europa. ¿Y por qué Europa es un continente económicamente más desarrollado si el 70% de la población de Sudamérica es joven? ¿Por qué creen? Ahí hay una contradicción. Si en Sudamérica hay más gente joven y la gente joven es mucho más activa, es mucho más fuerte, tiene mayor capacidad para producir, si en Europa es al revés, hay mayor cantidad de gente grande, por ende menor cantidad de gente joven, ¿por qué Europa es un continente más rico? Un continente económicamente más desarrollado. ¿Quién puede sacar una pequeña conclusión de eso? Porque los mayores son los que dan la idea. Son los que dan mejor idea. Puede Oh, ser. Pero ahí Mario le está dando en algo clave también. Para dar idea tenés que ser inteligente. Y para haber dado una buena idea, tenés que haberte preparado. O sea que como conclusión, es muy importante la cantidad de gente joven. Pero ¿qué también es importante? la inteligencia. Sí. Ahí podríamos resumir en la calidad de la gente. Conclusión. América del Sur tiene una gran cantidad de gente joven, que es un potencial económico muy interesante para cualquier economía. Pero no es solamente importante la cantidad, Mario, es muy importante la calidad de tu gente. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuánto por ciento de esa gran masa de gente joven que tiene en nuestro continente es gente que estudia, gente que se capacita, gente que puede tener acceso al estudio primario, al secundario y al terciario, que sería la universidad? Ahí está el gran dilema. O sea, tenemos cantidad, pero no tenemos calidad. Y eso nos lleva a un problema tremendo, porque tenemos un montón de gente joven que no tiene capacitación, que no tiene preparación, que no tiene un profesionalismo, y al fin y al cabo forma parte de la mano de obra bruta, no de la mano de obra calificada. Te hago una pregunta, Mario, si me permitís. Sí.
¿Por qué vos estás estudiando, Mario? Si estudiar es sacrificio. Yo te prometo puro sacrificio en la universidad. Estudio, disciplina, que tenés que comerte 2, 3 libros, que tenés que rendir exámenes. Y para capacitarme, ¿Y por qué te querés y capacitar? para tener un trabajo y ser un buen profesional. Pero Mario, vos podés tener trabajo sin estudiar también. Pero yo creo que si uno estudia puede tener mayor recurso económico en el futuro. O sea que Mario, vos sos interesado entonces. Vos no querés cualquier trabajo. Vos querés un trabajo, permitime decirme vos si me estoy equivocando. Vos querés un buen trabajo, Sí, un trabajo digno, donde se te pague un buen salario y donde vos tengas una posibilidad de progresar, ¿verdad? sí, Exacto. así es, profe. Coincido y te felicito. Yo también pienso igual que vos. Porque, ¿qué pasa, Mario, Gracias. si yo te digo vas a trabajar siempre, podés trabajar siempre y siempre vas a ganar por debajo del salario mínimo? Sin Y capacitación, sin no voy preparar. a progresar. Siempre voy a quedarme estancado en un nivel. Así es. Y eso es lo que vos y yo pretendemos, Mario, no quedarnos en un nivel, sino seguir mejorando. Sí, ¿Cuántos años tenemos, Mario, ahora? 18. 18. Y estoy casi seguro que vos vivís bajo todavía la economía familiar. Sí, Depende todavía. mucho de la economía familiar. Ahora, Dependo de mi mamá, pero en realidad yo soy atleta becado por la Secretaría Nacional de Deporte y ahí percibo un salario. excelente, excelente. Pero Mario, estoy seguro que vos no vas a querer todavía estar pendiente, porque de alguna manera u otra estás ligada a la economía familiar. Al tener un Sí, techo de tu familia, tener una dependencia. Mario, cuando dentro de 10 años, cuando tenga 28 años, estoy seguro que él ya quiere ser un profesional que tenga su propia casa, su propio ingreso económico, su propia, qué sé yo, cuenta corriente, sus propios activos, ¿verdad, Mario? sí, sí, profe. Exactamente. Y ese es el objetivo en el cual todos están procurando. Acá no estamos estudiando porque nos encanta estudiar. Pues estudiar no es para mí es mucho más agradable ver una película en Netflix y, qué sé yo, tomar un helado y ver una buena película. Pero el tema es que no nos van a pagar por eso. Entonces, ¿por qué estamos estudiando? Estamos estudiando porque tenemos un interés. ¿Y cuál es el interés? Un interés sano, como el que acaba de escribir el compañero Mario. Es capacitarme, porque no siempre voy a tener 18 años de edad. Hoy tengo 18, después voy a tener 20, sin darme cuenta voy a tener 25. Entonces el tiempo sigue avanzando, el tiempo no me va a esperar a mí. Y yo en algún momento tengo que independizarme, tengo que tener mi propia economía. Entonces ustedes están estudiando, por eso están estudiando. Estamos estudiando porque tenemos una finalidad. Y ahí entra el factor trabajo. Una cuestión es formar parte de la mano de obra bruta y estar condenada, si tenés suerte, a ganar un salario mínimo, el cual te va a permitir solamente sobrevivir. Y otra cosa es lo que el compañero Mario dice. No, yo no quiero formar parte de la mano de obra bruta, yo quiero ser mano de obra calificada. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la mano de obra calificada gana mucho más que la mano de obra bruta. Pero, ¿por qué? No es de gratis tampoco. Esa persona, para ser mano de obra calificada, tuvo que haberse sacrificado durante años en una casa de estudio que se llama universidad, haber estudiado una carrera, haber aprendido la carrera y ejercer una profesión. Entonces, el día de mañana, el mercado laboral me absorbe a mí como mano de obra calificada y me paga en proporción a lo que yo voy a dar a la economía. Eso se maneja de esa manera, por eso ustedes están estudiando. Por eso todos tenemos que estudiar si queremos progresar. Esa es la realidad. ¿Coincidimos, Mario? Sí, profe, coincidimos. Excelente, excelente. Bueno, y estos son los 3 recursos, como dijo hoy la compañera Lovera, estos son los 3 recursos que tiene que administrar la economía. Los bienes de capital, los recursos naturales, que también les llamamos tierra, y obviamente lo que sería el capital humano, lo que sería la mano de obra. Nos quedan 10 minutos, gente. Vamos a desarrollar estos últimos 10 minutos, y después yo rápido voy a generar otra reunión y le invito y volvemos hasta las 3 de la tarde, vamos a dar clase hoy a full. Bueno, ahora, vamos un poquito, la última partecita del concepto. Es una ciencia que estudia la correcta administración de los recursos económicos que son escasos. ¿Qué quiere decir que sean escasos? O sea que todo lo que acabo de citarle, esos bienes de capital, los recursos naturales, la tierra, por ejemplo, y lo que sería el trabajo o mano de obra, como dijimos hoy con el compañero, son escasos.
¿Por qué los recursos son escasos? Hay una cuestión muy interesante. ¿Quién hace que los recursos sean escasos? El ser humano. Inclusive nosotros ahora somos nuestro propio problema. ¿Y por qué nosotros hacemos que los recursos sean escasos? Porque nuestras necesidades son ilimitadas, no tienen límite, no tienen límite. En cambio, los recursos que están en el mundo sí son limitados. Pónganse a pensar, por ejemplo, en el planeta Tierra. Imagínense el planeta Tierra. ¿El planeta Tierra crece con los recursos? A ver, Araceli, ¿qué pensás vos? ¿Los recursos que están sobre la Tierra, sobre el planeta, crecen, se reproducen o tienden a ser limitados? Tienden a ser limitados, es por eso que depende de nosotros mismos para que se siga produciendo. Exactamente. Imagínate, Araceli, te tiro un dato. El 75% del planeta está cubierta de agua, pero un porcentaje mínimo de esa cantidad de agua es solamente agua potable. El resto es agua salada. O sea que nosotros no deberíamos desperdiciar agua. Te doy otro ejemplo, Araceli. Los recursos energéticos que tenemos que utilizar nosotros para mover nuestras fábricas, nuestras máquinas, tendrían que venir de recursos que podrían ser renovables y limpios. Por ejemplo, la energía eólica, que son por los molinos, la energía hidroeléctrica, que es por la fuerza del agua. ¿Y qué va a opinar, Araceli, si yo te digo que el 70% de nuestros recursos energéticos en el Paraguay sigue siendo proveniente del carbón? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué significa eso en castellano normal? Que teniendo energía hidroeléctrica, pero a patada tenemos energía hidroeléctrica, nosotros todavía el 70% de nuestros recursos energéticos todavía sigue siendo del carbón. ¿Eso qué significa para vos, como joven futura profesional? Que está siendo más explotado nuestros recursos. Sí, nosotros, ¿qué quiere decir carbón? Estamos deforestando, Araceli, estamos pelando nuestros montes. Y por eso utilizamos de mala manera los buenos recursos cuando contamos. Y fíjate lo que pasa, al pelar nuestros montes, al no tener más ni montes, eso afecta al ecosistema. ¿Podría afectarte a tu salud, Araceli? ¿O el día de mañana la salud de tus hijos? Claro. Así claro. Sí. Ahora, si Araceli tiene mucha plata y gana bien, se puede tener un seguro médico bueno, puede llevarle al doctor a su hijo que la atienda un médico. Pero ¿qué pasa si una joven como Araceli, que no tiene recursos económicos suficientes, está pendiente de la salud pública? Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y eso proviene de que no utilizamos más nuestros recursos naturales. ¿Entienden? Bueno, y ese es el problema. ¿Cuál entonces radica el problema? En que nosotros consumimos, pero somos depredadores de los recursos. Y por eso está la economía. Trata de administrar esos recursos que son escasos, porque nuestras necesidades son ilimitadas. Las necesidades son ilimitadas, mientras los recursos son limitados. Y ese es el gran dilema. Bueno, señores, faltando un minuto, cortamos esta reunión, me dan 1 o 2 minutitos, genero la siguiente reunión y seguimos avanzando. ¿Les parece? No, profe. Dale. Dale.